Bien amigos, del tema de la energía, los hidrocarburos, la minería, tema fundamental para el desarrollo de nuestro país, pasamos ahora al tema de la educación, tema yo diría prioritario, más importante quizá que ningún otro para el desarrollo del país, y para ello estamos con el licenciado Guillermo Ruiz. Guillermo, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a ti, Ricardo, por estar nuevamente en tu programa. ¿Cómo está conceptualizando el gobierno de Ollanta Humala? ¿Cómo lo percibes en estos ya 65 días? El inicio de lo que se ofreció, una reforma integral del sistema educativo en el país. ¿Existen políticas? Bueno, las noticias que tenemos hasta ahora es que están construyendo su escenario. Y creo que tienen razón de hacerlo porque diseñar y administrar la educación en el país es muy complejo. Tiene una serie de componentes y lo que ha hecho la ministra Salas, lo primero que ha hecho es poner en relieve el proyecto educativo nacional que fue propuesto originalmente por el Foro Educativo y el Acuerdo Nacional por la Educación. Eso es porque además ella participó en la génesis de ese documento y está muy vinculada a este grupo y realmente es un instrumento que ya ha sido aprobado, que ya se ha convertido en un documento de base para la gestión de la educación en el país. Entonces, diremos que hay primeros pasos sobre los cuales todos esperábamos que se encamine el tema de la educación. Claro que hay retos importantes y para hablar de los retos, Ricardo, permíteme empezar con una autocrítica. Por supuesto. Quienes hemos comprometido nuestra existencia con la educación, debemos asumir una autocrítica. Y esta es, o permíteme reseñarla con un fraseo que me parece importante en este momento, por crudo que pueda parecer. Y es, Ricardo, que las cárceles están llenas de todo aquello que los educadores no supimos formar. Asistimos en los últimos tiempos, en las últimas semanas, a graves circunstancias en donde tenemos un estadio que se mancha de sangre por los excesos, por la violencia y por lo que algunos periodistas del deporte han llamado fanatismo. Jamás debió usarse ese término para hablar de quienes asisten a un estadio de fútbol. Porque el fanatismo justamente ya es una enfermedad social, una enfermedad también psicológica en el individuo que excede su pasión respecto a un tema y no hay control. Entonces nos hemos equivocado de muchas cosas, nos hemos equivocado en las aulas, pero los agentes educativos que también son los medios no están cumpliendo su rol. Y hoy en día los medios tienen más influencia que el maestro. Hoy en día hay dos currículos. El currículo formal, que es el que el maestro ejecuta en las aulas, y el currículo no formal. Antes lo llamaban el currículo oculto, pero en realidad de oculto ya no tiene nada. Es el currículo no formal, que es el que practican los medios. Es la influencia de los ejemplos, de aquellos que botan cáscaras de plátano en la calle o se pasan la luz roja, de aquellos gobernantes también que cometen errores y se muestran con desfachatez cuando explican lo que han cometido y no son capaces de pedir disculpas públicas. Todos esos malos ejemplos y todo ese aparato mediático que termina muchas veces disfrazando la verdad o manipulándola, tienen lamentablemente más influencia que lo que un maestro puede hacer en el aula. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo los agentes sociales y los educadores en el tipo de ciudadano que queremos construir, siempre estaremos lamentándonos de estas tragedias. Efectivamente, no, es muy lamentable y totalmente compartimos tu punto de vista, Guillermo. Los medios de comunicación han terminado por reemplazar a muchos agentes importantes de la sociedad, los partidos políticos, a los maestros, en muchos casos a la familia. Es decir, tiene que haber en algún momento un debate en torno a esto y un compromiso real de que los medios de comunicación, sobre todo la televisión, pienso yo, asuman una función realmente pedagógica y responsable en ciertas áreas, digamos, de la programación. No en todas tampoco, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver, digamos, con el entretenimiento, con las multitudes, con este tipo de expresiones, digamos, deportivas, definitivamente tiene que haber una voz de alguna manera
docente, digamos, directriz de cómo debería conducirse la sociedad. El término es correcto. La directriz de lo que queremos hacer en el país a efecto de construir ciudadanía es en donde hay carencias y el Ministerio de Educación tiene un rol de primera línea y todos los agentes sociales y los educadores debemos de alinearnos en esa directriz. El caso es que el proyecto educativo nacional no es suficiente per se. El proyecto educativo nacional es un buen instrumento que nos da un norte, pero hay muchos cómo y en esos cómo tenemos que comprometernos. Así es. En esos cómo tenemos muchas cosas que rehacer para que le demos efectivamente a los educandos y a la teleaudiencia en general instrumentos de mejor formación. Entonces, con instrumentos de mejor formación podremos luego encontrar personas educadas en actitudes. Escucho mucho hablar de educación en valores y aquí también cometemos otro error. Alguna vez un padre jesuita escribió un libro, Educación para la Paz, maravilloso, está bien, pero allí él nos muestra un derrotero y un fin. Pero el proceso tiene que ser educación en actitudes. ¿Por qué razón? Porque los valores no son pedagogizables y ahí cometemos un error cuando decimos educar en valores. Es educar en actitudes. Consecuentemente, un hombre bien formado en actitudes vive en valores, practica los valores. De educar con el ejemplo, ¿no? Educar con el ejemplo. Por supuesto. Es fundamental, es fundamental. Entonces, hay muchos cómo en los cuales todavía hay mucho fraseo, mucha gente se llena la boca de títulos y artículos, pero no entienden qué es la vivencia en aula y qué cosa es administrar las operaciones mentales de un educando para construir en él un hombre autónomo. De acuerdo. Y no dependiente de lo que los afueras le influyen. De acuerdo. Y en ese sentido, pues, que poco aportan, digamos, a este educar, digamos, con actitudes, con el ejemplo. Lamentablemente tenemos que caer siempre en la política, ¿no? Digamos, la conducta y la actitud, y lamentablemente tenemos que caer en el Congreso, de los padres ilustres de la patria, ¿no? Caramba, que con 65, 70 días recién de gestión gubernamental ya tenemos el caso lamentable, pues, de un señor vinculado con operaciones ilegales de extracción de oro en Madre de Dios, en donde destruye el medio ambiente y cosas por el estilo, con lo cual, ¿a qué espejo se remiten las nuevas generaciones en este país, que son aquellas que también van a ver al fútbol, van al estadio a ver partidos, ¿no? Mucho de eso es la permisividad en que hemos incurrido. Entonces las normas dejan filtros, dejan huecos por donde se encausan estos sujetos que no deberían de estar en el Congreso. Pero en el Congreso, si no aprenden ellos a ser drásticos y con el ejemplo mostrarle a la ciudadanía cuál es el verdadero comportamiento o el nuevo comportamiento que debemos poner en práctica, los congresistas de hoy habrán perdido una gran oportunidad de ser líderes de verdad en la reconstrucción del país. Espero que lo hagan, espero que lo enmienden. No, fíjate que la crítica va para todos, va para los del gobierno, los del APRA, los del Fujimorismo, los de Acción Popular, los del PPC, es decir, en todas partes se cuecen habas. O sea, la actitud de la señora Marta Chávez cuando recién se instalaba el gobierno, por ejemplo, recontra, pues, censurable, estando presentes dignatarios de otros países, es decir, se suma una serie de hechos y de malos ejemplos que en mayor o menor grado, pues, poco conducen a lo que tú has señalado con mucha propiedad, que debemos empezar a diseñar en este país, educar con actitudes, educar con el ejemplo, hermano. Ojalá que el Congreso, la Presidencia de la República y todas las instancias, o sea, no solamente las estatales, también las privadas, pudieran mostrarnos unas cadenas de buenos ejemplos. El día que eso ocurra estaremos en un nuevo Perú. Una actitud positiva, ¿no? Una actitud positiva de parte de los medios de comunicación. Seguramente sería bueno resaltar diariamente las cosas positivas, las cosas ensalzables, las cosas recordables que pueden ocurrir día a día en el Perú y no solamente las cosas negativas, estimado Guillermo. ¿Me permites un instante para hacerte un ejemplo de lo que ocurría en la década del 60-70 con lo que ocurre en la década que hoy vivimos? Por supuesto. En la década del 60-70 tenías una televisión que a pesar de sus críticas encontrabas programas que efectivamente transmitían actitudes positivas. ¿Recuerdas, Papás lo sabe todo? ¿Recuerdas Perry Mason? Película americana, sí, claro que sí. Contra esas series, ¿qué cosa hay hoy día? Bueno, hay un ensalzamiento, pues, al antihéroe, el antihéroe, el antihéroe. El bad boy. ¿No? El chico malo, o la chica mala, ¿no? Qué lamentable además. ¿Qué diferencia
entre lo que encontrábamos en los kioscos en la década del 60, 70, tú habrás leído Vidas Ejemplares, Vidas Ilustres, que eran ejemplos, que eran revistas en las cuales en una lectura sencilla un niño podía encontrar el valor de la vida humana. ¿Qué encontramos hoy en los kioscos? Bueno, es indescriptible y no lo podemos decir por televisión muchas veces. Me hacen señas, Guillermo, vamos unos cortes, por favor, y regresamos. Estamos con Guillermo Ruiz Guevara. Regresamos. Bien, que cierren el Congreso, pero no el Monumental, dice el conocido humorista Fernando Armas. Eso refleja un poco, bromas más, bromas menos, lo que venimos conversando, ¿no? La culpa es del sistema, ¿no? La culpa no es del fútbol, ¿no? El estadio no tiene ninguna La pelota culpa. no se mancha, como decía. Son las gentes las que han provocado esto, y cuando hablamos de personas, hablemos pues tanto de estos sujetos desalmados que han hecho lo que ya conocemos, como también de los responsables de darle seguridad a los asistentes a un espectáculo público. La verdad, me pareció increíble escuchar al día siguiente de los hechos al presidente de Universitario decir que ellos no tenían ninguna responsabilidad. Y el alcalde de Ate, el señor Benavides, también. Otro que caso. estuvo en el estadio, además, Dios mío, el alcalde de Ate. Absolutamente, Ricardo, por favor, absolutamente de acuerdo a lo que conversábamos hace un momento, malos ejemplos. Y la suma de esos malos ejemplos, ¿qué es lo que educan? Permisividad nada más. O sea, todo está permitido y nada es responsable, nadie es responsable. ¿Qué tales ejemplos? ¿Qué tal categoría para dirigirse a través de los medios a la juventud? Y luego queremos que la juventud sea recta, honrada, honesta. Allí nos equivocamos de dos frentes, tanto el emisor, el que dijo semejante barbaridad, como el que le dio tribuna y difundió lo que dijo. Así es. El tiempo nos gana, Guillermo. Lo que pasa, acá terminemos en este punto porque nos queda poquito, lo que pasa es que no hay en nuestro país, digamos, una cultura de sentido de la responsabilidad. Si un funcionario público o dentro del sector de un funcionario público se comete un error, el primer responsable es la máxima autoridad y, como se dice en criollo, paga pato, tiene que renunciar o tiene que sacrificarse y dar un paso al costado, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurrió la tragedia acá en Lima, en Mesa Redonda, que fue una cosa impensable e inmanejable, evidentemente había un responsable político que era el alcalde de Lima, el doctor Alberto Andrade, que en mi concepto fue un buen alcalde, una excelente persona en muchos aspectos, pero que allí tuvo, digamos, un porcentaje de responsabilidad política muy grande y que en mi concepto pasó piola, como se dice. ¿Tú crees que en otro país, digamos, un país de España, Estados Unidos, si ocurriese eso, pues inmediatamente el alcalde, el gobernador renuncia, se va a su casa? Y venimos al tema de la ministra Aida García Naranjo ahora. Más allá de que pueda ser una buena persona, tenga condiciones para el cargo o no, hay un grado de responsabilidad política en lo que ha ocurrido, y cuando se la critica, mucha gente pone los pies, critica el hecho de que se la critique, cuando un funcionario tiene que estar listo a asumir su responsabilidad. Lamento por un gobierno que se estrena y por una persona a quien aprecio como es la doctora Aida García Naranjo, que haya ocurrido esto, pero en efecto hay una responsabilidad política, una responsabilidad institucional y una responsabilidad a partir del ejemplo, porque de lo contrario la permisividad se sigue institucionalizando. Y eso es lo grave en un colectivo social. Aun cuando nos duela y aun por la calidad de la personalidad de la doctora Aida García Naranjo, debemos aprender a asumir responsabilidades. Lo siento por ella. Probablemente no ha tenido responsabilidad administrativa, ni manejo, pero es su sector. Y es ella quien debe dar el ejemplo de cómo debe comportarse un funcionario del más alto nivel. ¿Por qué razón? Porque debajo de ella van cayendo en cascada todos aquellos que no cumplieron con su trabajo adecuadamente. Y en esa línea, entonces, en el ministerio van a limpiarse de todos aquellos que no supieron cumplir con sus funciones. Entonces, de eso se trata. No se trata que la ministra se vaya. Se trata que la cadena de mando hasta donde nació el error sea corregida y sustituida por personas que vendrán advertidos
que tienen que hacer las cosas bien o de lo contrario correrán la misma suerte. Tenemos que trabajar en una cultura pues de asumir responsabilidades desde chicos. Bueno, Guillermo, el tiempo nos queda cortísimo. Municipalización de la educación. Algo nos ibas a decir con respecto a ello. Es un proceso que continúa. El primer ministro dijo en su discurso recientemente que concluía el plan piloto y en efecto eso ha ocurrido y han hecho bien. Mas el proceso continúa, habremos visto en el peruano en las últimas semanas que la doctora Patricia Salas ha firmado una serie de resoluciones en donde da lugar a nuevas municipalidades que se incluyen en el proceso. La descentralización del país efectivamente deberá encontrar en la municipalización de la educación un instrumento que acerque las soluciones a los maestros y que entregue a cada gobierno local la responsabilidad de construir su proyecto educativo distrital. Tú tienes una experiencia extraordinaria en Los Olivos, un distrito emblemático de Lima, en donde además se ha logrado interconectar a todo el distrito gracias a una buena gestión de un buen alcalde con fibra óptica, ¿no? Por ejemplo. Ciertamente. Mira, en el distrito de Los Olivos ocurre algo especial. Un alcalde que en un compromiso de 5 periodos consecutivos ha sabido organizar su ruta de realización institucional para darle al distrito no solo la fibra óptica para la interconexión de todos los colegios del distrito, sino una serie de elementos más que van a permitir convertir a Los Olivos en el distrito más moderno, realmente más moderno del Perú y probablemente de la región. Estamos investigando y hasta ahora no encontramos ni en Argentina, ni en Chile, ni en Centroamérica algo que se compare a lo que ha ocurrido en Los Olivos. Y qué lamentable los detractores que ahora pretenden señalar al alcalde de Los Olivos como un sujeto que por qué ha construido una universidad para Los Olivos. No habrá tiempo para analizar los hechos, pero debo decirte que hay una serie de sujetos que están haciendo muy mal y pasarán a la historia como los detractores de la sinrazón. Pero independientemente de esto, la municipalización de la educación es un instrumento de gestión de la descentralización y un instrumento para lograr construir un modelo educativo que vaya de la base hacia un proyecto nacional que marca el norte, pero que no tiene que estar construyendo las soluciones en cada colegio y en cada distrito. Hace un momento, cuando tocaste el tema de la fibra óptica, me recuerdas el tema de las tecnologías de la información en el proceso educativo. Permíteme un instante para pedirle a la ministra Salas que se haga una investigación sobre 3 aspectos: económico, tecnológico y pedagógico, de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años en la inserción de las tecnologías de la información en el proceso educativo. Hay muchas carencias, hay muchos errores y de esas lecciones se debe aprender para no volver a cometer los mismos errores. Y de una vez por todas, diseñar un proyecto educativo basado en la tecnología para crear el nuevo escenario nacional. Muchas gracias Guillermo Ruiz. Importante lo que has dicho, estaremos investigándolo, indagándolo. La próxima semana tenemos un reportaje sobre tecnologías de información aplicadas en Orcopampa, en las alturas de Arequipa, con el apoyo de la Minería Nacional, dicho sea de paso. Amigos, ha sido todo por el día de hoy, el tiempo nos ha ganado, muy amables, tengan ustedes muy buenas noches, doy pase a mis compañeros en Arequipa.